Listo, ya estamos en vivo. Ok, entonces, listo. No me veo yo en pantalla, pero vamos a ver. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda el doctor Javier Mendoza Valdés, soy instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Vamos a dar inicio a la presentación del webinar Ortodoncia Interceptiva. Técnica 2x4 en esta ocasión es presentada por nuestra residente, la doctora Fabiana Román Maggi. Ella es residente del segundo año de la maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Es para mí un gusto volverlos a tener por acá con nosotros en los webinars que se están dando más o menos un par de veces al mes, según como tengamos calendario de actividades, ya que tenemos que estar asistiendo a los diferentes congresos y cursos de actualización continua. En esta ocasión, como les mencioné, tenemos de invitada a la doctora Fabiana Román Maggi. Ella es residente del segundo año y vamos a hablar un poco con respecto a ortodoncia interceptiva, la técnica que manejamos, que también se conoce 2x4 y que también el doctor Robert Ricketts mencionaba como técnica bioprogresiva. Hay algunas cosas que hemos modificado a nuestro favor, pero es prácticamente un tipo de tratamiento de ortodoncia interceptiva en el cual se toman los casos de los pacientes en el inicio y obviamente tenemos nosotros la ventaja de ir poder hacer un poco de ortopedia y ortodoncia para estimular, corregir, redirigir el crecimiento del paciente en pro de evitar extracciones o en pro de evitar complicaciones a largo plazo. Le doy la entrada a la doctora Fabiana Román. Adelante, Fabi, muy buenas noches. Un saludo a todos los que se encuentran pues presenciando el webinar de esta noche. Doc, le agradezco por su apoyo y esta presentación va a ser llevada de la mano de mi tutor en esta maestría. Yo soy la doctora Fabiana Román, residente de segundo año, como el doctor mencionó. Y nuevamente un gusto, Doc, llevar este webinar en esta ocasión con usted, el doctor Javier Mendoza Valdés. Hablaremos esta noche de lo que es la ortodoncia interceptiva y sobre todo el manejo de la aparatología fija, es decir, los brackets en pacientes jóvenes o niños, como la conocemos o la llamamos técnicas 4x2 o 2x4. Bueno, pues iniciamos. Hablamos un poquito de lo que es la ortodoncia interceptiva. Esta va a estar dentro de lo que es el campo de la ortodoncia correctiva. Va a tratar maloclusiones ociodentarias a edades tempranas, es decir, en dentición mixta, y va a evitar un aumento de la complejidad del tratamiento en un futuro. Podemos resaltar que una terapia temprana es a menudo breve en cuanto a duración de tiempos en el tratamiento y la vamos a resolver mediante métodos sencillos, pero con un gran enfoque. La ortodoncia interceptiva va a poder modificar el crecimiento del esqueleto facial mediante expansión, ya sea maxilar o mandibular. Vamos a obtener resultados estables por el tipo de dentición, como mencioné, mixta o ya decidua. Pacientes jóvenes van a revelar un mejor resultado y el cuerpo de un paciente joven mayormente reacciona eficaz a los tratamientos. Es decir, vamos a tener una respuesta biológica más favorable. La mejora también la autoestima del paciente, que esto tiende a ser un principal motivo de consulta de parte de los padres cuando se presentan con estos pacientes a la clínica. Y nos hacemos mucho la pregunta de cuándo es muy temprano, cuándo debo acudir a la consulta. Es una pregunta muy común. ¿Cuál sería el momento ideal para iniciar mi tratamiento, el tratamiento de mi hijo? La Asociación Americana de Ortodoncia recomienda una consulta ortodóntica inicial a los 7 años de edad para, a partir de esta, determinar la necesidad del tratamiento temprano. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento temprano?
Pues la resolución de problemas funcionales. Cualquier estado que altere el crecimiento y salud del complejo de la articulación temporomandibular se va a caracterizar como un problema funcional. La resolución de la discrepancia de la longitud de arco. Esto podría llegar a evitar la necesidad de extracciones dentarias en un futuro. Corrección de problemas verticales, ya van a ser mordidas profundas o mordidas abiertas. Y también corrección de problemas de resalte, es decir, en sentido sagital o anteroposterior, para obtener de esta forma la correcta relación maxilar-mandíbula. Entramos un poquito en teoría hablando de lo que es el crecimiento de los maxilares y el desarrollo dental. En esta imagen podemos ver cómo desde los 5 hasta los 18 años de edad, cómo crece la mandíbula. ¿Cómo crece el cóndilo? Va a crecer hacia arriba y hacia adelante. Y en los asteriscos que presenta la imagen son los puntos estables de referencia, como van a ser las coronoides en la porción anterior y el suprapogonium en el área de la sínfisis. Van a revelar, esta imagen revela que el borde mandibular se reabsorbe y la erupción de los dientes se produce en una dirección hacia arriba y hacia adelante. Así lo describe en su libro el doctor Robert Ricketts. Durante el pico de crecimiento del paciente vamos a tener un crecimiento mandibular de 3 a 4 milímetros, es decir, en su etapa puberal. Y por año, hasta que él alcance ese crecimiento, mayormente a los 18, va a ser de 1 a 2 milímetros el crecimiento de la mandíbula por año. Asimismo, podemos citar otro gran científico que se dedicó al estudio del desarrollo maxilofacial y este es el doctor Donald Enloe. Él propone que el crecimiento óseo no es uniforme, sino que sigue un patrón de deposición o aposición y reabsorción ósea en las diferentes zonas del cráneo y la cara. Como se observa en la imagen que les presento acá, el maxilar va a crecer en una dirección hacia abajo o inferior y anterior, principalmente por el desplazamiento y el remodelado de las suturas que se encuentran en este hueso. El desarrollo de los huesos faciales es influenciado tanto por factores genéticos o funcionales, es decir, una incorrecta masticación, una incorrecta respiración o hasta deglución va a repercutir directamente cómo crece mi maxila. Entonces, en la imagen vemos claramente cómo los signos de más es donde va a haber la aposición de hueso. Entonces, ¿por qué les quise mencionar esto? Es debido a que el desarrollo de los huesos faciales es influenciado tanto, disculpe, perdón. Ok. Estos conceptos, los que le menciono, son claves para entender cómo se producen las discrepancias esqueléticas e igualmente identificar cómo tratarlas al momento que llegan a la consulta. Ya la ortodoncia funcional es basada en estos principios, o sea, al momento de diagnosticar e identificar, conociendo de esta forma que el uso de aparatos van a poder modificar el crecimiento o redirigir el patrón de crecimiento que presenta nuestro paciente. Entonces, en resumen, debemos conocer cómo crece el paciente, sobre todo donde más observamos, que es el maxilar y la mandíbula, para así determinar qué aparatología y si es necesario abordar estas discrepancias o maloclusiones que se nos presentan en el día a día en la consulta. Ok, continúo. Ya hablando un poquito más de lo que es la técnica 4x2, que es bien básica. Es la colocación de brackets en los cuatro incisivos, ya sean superiores e inferiores, y dos tubos en los primeros molares permanentes, igual puede ser en inferior o superior. Normalmente vamos a utilizar lo que son arcos de alambre, generalmente de níquel titanio flexibles. Y dependiendo del caso, podemos apoyarnos de otros auxiliares que van a ser resortes, mangueras, elásticos, ligaduras, para ya movimientos más específicos acorde a la maloclusión, o sea, acorde a lo que queremos alcanzar o corregir. La técnica es
poco invasiva, es sencilla en comparación a tratamientos de ortodoncia completos, porque aquí solo colocamos brackets en los incisivos y en molares, lo que la convierte en una opción bien viable para correcciones específicas durante la dentición mixta. Entonces, dentro de sus bondades, podríamos mencionar que va a mantener la posición vertical de los segmentos posteriores, sobre todo en los molares, donde van a ir colocados los tubos. Podemos alinear y nivelar, o sea, en la parte de los incisivos, corregir rotaciones, corregir mordidas cruzadas cuando hay un poco de colapso y también cierre de diastemas, que creo que ahí es donde entra la parte de la autoestima. Cuando vemos esos diastemas, queremos trabajarlo de manera temprana, pues entonces podemos abordar con esta técnica. De igual forma, podemos hacer una expansión lateral de los segmentos posteriores, la cual llamaríamos una expansión funcional. Y explico. Cuando el arco superior se expande, o sea, primero realizaríamos una fase ortopédica, expandimos el maxilar y este se va a mover hacia distal. Esta expansión es mantenida durante un periodo prolongado. ¿Qué va a pasar? El arco inferior va a responder o va a seguir ese desarrollo del maxilar superior y eso llamamos lo que es una expansión funcional. De igual forma, la longitud del arco que podríamos llegar a ganar por medio de respuesta expansiva natural en el arco inferior es creada por la adaptación de los músculos y esto la hace extremadamente estable, debido a que el arco inferior siempre va a seguir al superior, los músculos se adaptan naturalmente y tenemos muchísima más estabilidad. Y de igual forma vamos a mantener espacio para la correcta erupción pasiva de piezas permanentes. Esto lo resalto, que creo que para mí es como lo más importante, lo que podemos lograr con la técnica. En sector de caninos y premolares. También podríamos mencionar que o sea, se podría contemplar hasta evitar la colocación de brackets en todos los dientes. Si al momento de que ya creamos el espacio, si los caninos y premolares erupcionan y vemos que no hay rotaciones, que están los más verticales, que hay un buen paralelismo radicular, viéndolo radiográficamente, pues entonces hasta podríamos llegar a evitar ese tratamiento ortodóntico completo. Bueno. ¿Qué es un tratamiento bioprogresivo? Así lo describe Ricketts. Entonces, este se basa en la aplicación progresiva de fuerzas y aparatos para guiar el crecimiento y el desarrollo craneofacial de una manera biológica y secuencial. Él la divide en fases. Se va a aprovechar el crecimiento natural del paciente para corregir las maloclusiones esqueléticas y dentales igualmente. Se va a iniciar una corrección de los problemas funcionales, que siempre va a ser como el abordaje principal, antes de la fase de alinear. O sea, vamos a trabajar desarrollo esqueletal y luego ya pensamos en alinear nuestros dientes. Se van a aplicar fuerzas ligeras y progresivas para minimizar efectos adversos sobre los tejidos, ya sean reabsorciones, ya dentales o gingivales. Y igualmente se busca equilibrar la función respiratoria, la masticación y la postura de la mandíbula. Por ser un tratamiento bioprogresivo, ¿qué gran ventaja vamos a obtener? Como lo vamos a dividir en diferentes etapas, va a favorecer una mejor estabilidad post-tratamiento. Y creo que sí que eso es algo asegurado, lento pero seguro. Ya yéndonos más a detalle, ¿qué vamos a lograr con la técnica 4x2? Al momento de colocar el tubo en los molares, vamos a realizar lo que es la verticalización del molar. Si la verdadera posición eruptiva y el soporte es mantenido desde el inicio del tratamiento y el diente se verticaliza, o sea, se endereza, generaría el anclaje necesario para este diente. Es decir, al momento de generar un anclaje, no voy a perder espacio por la mesialización de mi molar y esto me va a ayudar a mantener, hacer una guía de erupción pasiva para mis premolares y caninos. Otro autor que habla mucho sobre lo que es el tip back o la verticalización del molar es el doctor Thomas Mulligan. Estas mecánicas del tip back se basan en la aplicación de un momento de fuerza controlado para modificar la inclinación del molar y generar un efecto de control vertical y anteroposterior.
Tip back básicamente es un movimiento de la corona hacia distal y que nos va a proporcionar un refuerzo en el anclaje, como les dije, para evitar que el molar se acueste o se mesialice. Entonces, como guía, ¿cuánto, qué tan inclinado debe estar mi molar? Vamos a trazar una línea imaginaria en nuestro plano oclusal y el molar, la posición correcta son 5 grados con respecto a este plano oclusal que presenta el paciente. Algo muy importante, con el movimiento de verticalización ganamos hasta 2 milímetros de espacio por cuadrante. Algo muy relevante en esta técnica 4x2. Listo. Entonces, esto es hablando del efecto en el molar. Ya en la alineación de los incisivos se va a buscar generar movimientos que cambien las inclinaciones de la pieza y cada milímetro de movimiento hacia adelante de los incisivos. O sea, sabemos que cuando alineamos hay un poquito de proinclinación de los incisivos y esto va a producir hasta 2 milímetros de ganancia en la longitud de arco, según Steiner. Y estos 2 milímetros son muy necesarios para la liberación del apiñamiento, de estas rotaciones, eh, para cerrar diastemas, corregir rotaciones. Entonces, esos son los efectos de un tratamiento bioprogresivo al momento de colocar en los brackets en el sector antero superior o antero inferior. Listo, Doc, pasaríamos a los casos clínicos. No sé si quiere agregar algo. Doc, no se escucha, prende el micrófono. Adelante, Ahí sí. adelante, vamos bien. Listo, que esto es en vivo. Ujú. Una de las cosas que estamos viendo en esta técnica bioprogresiva del doctor Robert Ricketts es que precisamente estamos tratando en conjunto la ortopedia y la ortodoncia y obviamente estamos preparando o manejando el espacio. Igualmente, hay casos que se manejan que son casos de mordida profunda, que es lo que vamos a ver ahorita, casos a donde es una tendencia clase 2, casos a donde hay una gran tendencia clase 3, y ahorita, qué mejor que ver los casos para poder ejemplificar cuándo y cómo y en qué momento y con qué otros aparatos ortopédicos se puede estar combinando estos tratamientos. Adelante, Fabi. ¿Listo, Doc? Entonces ahora vamos a pasar a la parte bien interesante de lo que son los casos clínicos. Debo mencionar que todos estos casos clínicos son llevados en la maestría en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Agradezco a mis compañeros que a veces no podemos llevarlo todo, pero mis compañeros me facilitaron algunos casitos y me apoyaron. El doctor Reinaldo, el doctor Freddy, la doctora Gaby, María Alejandra, muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con el primer caso. Este es un pacientito de sexo masculino de 10 años de edad. Tenemos Quiero aclarar que estos casos, algunos son casos, obviamente, que no están concluidos. concluidos, No sí, son los correcto. casos terminados, sino son casos cómo se está llevando a cabo la mecánica y cómo se está llevando a cabo el tratamiento. Sin embargo, muchos casos no están concluidos, puesto que es la primera fase. El doctor Robert Ricketts mencionaba que es la primera fase de tratamiento que se llama interceptivo, antes de llegar a un tratamiento correctivo. Correcto, correcto. Pacientes con dentición mixta temprana o dentición mixta tardía. ¿Sí? Adelante, Fabi. Sí, este pacientito es clase 1 esqueletal con un patrón de crecimiento hiperdivergente. Tenemos sus incisivos superiores proinclinados y podemos observar en la panorámica cómo los caninos superiores, sobre todo, eh, tienen mucha falta de espacio. Están literalmente encima de la raíz de los incisivos laterales permanentes. Entonces ya eso es una alerta. No tenemos espacio para la erupción de esos caninos. Entonces, aquí paso a lo que son las fotos intraorales. Tenemos una mordida cruzada anterior, igualmente posterior. Vemos facetas de desgaste, línea media desviada, cómo hay una rotación del órgano dental 12 y el paciente se encuentra en dentición mixta. La mayoría de los pacientes que vamos a presentar son dentición mixta. Entonces, ¿cómo se manejó el caso?
Para obtener ese espacio, se colocó un tornillo expansor Hyrax. Debido a la mordida cruzada anterior, debimos colocar pues topes de mordida o bike turbos que levantaran la mordida y que pues se desatrapara ese maxilar. El lip bumper, ¿cómo nos ayudaría en este caso? Pues iba a distalizar los molares inferiores y iba a liberar igualmente la presión muscular sobre los anteroinferiores. Entonces aquí vemos las fotitos intraorales de cómo se llevaba esa fase ortopédica o interceptiva temprana antes de colocar pues los brackets. Aquí también una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que el lip bumper está actuando a costa de distalizar los molares inferiores utilizando la musculatura de lo que es el labio inferior. De esa manera, la misma musculatura está empujando la pantalla labial y por consiguiente se transmite la fuerza hacia los molares que estaban en una clara clase 3. Ahora bien, este paciente tiene una tendencia a clase 3 con mordida cruzada del segmento anterior y esta mordida cruzada es prácticamente la premaxila, además de que a veces por comodidad el paciente mueve la mandíbula hacia adelante. Y obviamente los turbos o esos tropecitos de resina color azul sirven para desatrapar la mordida cruzada e igual evitar que el paciente siga posicionando su mandíbula hacia adelante. El lip bumper está ejerciendo presión de los labios, la está transmitiendo hacia los molares y hacia la maxila inferior y el expansor superior está con la ruptura de la sutura, estimulando crecimiento perimaxilar en la sutura media palatina y las suturas circunmaxilares, de modo tal que la sutura maxilomalar, la sutura pterigomaxilar y la sutura la sutura frontomaxilar se ven afectadas en el momento que colocamos un tornillo de expansor y obviamente son justamente los centros de crecimiento que el doctor Donald Enlow nos estaba diciendo que es a donde se incita el crecimiento, logrando que el maxilar se mueva por crecimiento hacia abajo y hacia adelante. Adelante. Ok. Ya luego completada lo que es la fase de expansión, mayormente en el maxilar, ahí vemos el descruce, cómo se logró el descruce de la mordida. Todavía se mantiene el lip bumper y ya se pudo colocar lo que fueron los brackets en los incisivos tanto superiores como inferiores para empezar la alineación y también ayudarnos de elástico, clase 3, ayudarnos de un poquito de proinclinación, retroinclinación inferior para ayudar a esos dientes a descruzarse. Y cabe destacar que en el arco inferior podemos ver cómo ya sí se generó espacio suficiente y cómo ya los premolares empiezan a salir, ya se ve un canino como empieza también a erupcionar. Y en este caso, en la arcada inferior, hay una técnica de arco seccional solo de incisivo, o sea, de 2 a 2, de 42 a 32, porque la parte de verticalización y distalización me la sigue ejerciendo el lip bumper. Entonces, en este caso, pues entonces, ya que colocamos el lip bumper al inicio, podemos seguir sacándole provecho y hacer una mecánica seccional. También es válido. Ujú. Ok. Ese caso se sigue llevando. Hay que Ajá, dígame. tomar en cuenta que como el arco de arriba se va descruzando, se va resolviendo el apiñamiento tempranamente y muy importante, también se va manejando el espacio, porque Sí. acuérdense que aquí no teníamos el espacio para los caninos. Entonces, al haber desatrapado el maxilar, al haber movido esos dientes anterosuperiores hacia adelante, se va creando espacio. Estamos también moviendo los molares hacia atrás a costa del arco adelantado. El doctor Ricketts utilizaba el arco utilitario de Ricketts. Y el doctor Mulligan utilizaba, por ejemplo, tip backs también para ir trabajando en la situación vertical del segmento anterior, para dar un efecto intrusivo en la arcada superior o intrusivo en la arcada inferior, dependiendo si teníamos una mordida profunda, o también todo lo contrario, para poder ir controlando verticalmente si tenemos una mordida abierta. Pero aquí, como ven, son varias cosas combinadas, el lip bumper, el arco adelantado superior, el control y manejo de espacio en la arcada inferior,
la ortopedia con el tornillo de expansor, la ortopedia con el aparato lip bumper que funciona como un aparato miofuncional, que reciben el nombre de miofuncional por la musculatura, que la musculatura nos está ayudando. En este caso, la musculatura presionando la pantalla labial del lip bumper nos ayuda a distalizar esos molares y preparar espacio hacia atrás por la musculatura. ¿Sí? Adelante, Fabi. Si es como dijo el doc al inicio, este caso todavía no está concluido, se sigue llevando y siento que va muy, muy bien. Entonces seguimos con el segundo caso. La paciente de sexo femenino, un poquito más joven, edad de 8 años, un ANB de 7 grados, es decir, clase 2 esqueletal, crecimiento normodivergente, tenemos incisivos superiores retroinclinados. Y aquí podemos ver su perfil y sus fotos de sonrisa de frente. Aquí sus fotos intraorales de frente, laterales y oclusales superior e inferior. Podemos notar como la mandíbula se encuentra totalmente atrapada por el maxilar. Hay falta de espacio para erupción de caninos, igual que en el caso anterior. Eh, Hay presencia de un diastema y una inserción baja de lo que es el frenillo labial superior. Todo eso podemos empezarlo a trabajar desde los 8 años, como lo estamos haciendo pues en la maestría. El plan tratamiento para esta pacientita fue la colocación de un tornillo de expansión HAS higiénico. Este es otro tipo de tornillo. Aquí ya se concluyó esta etapa. Podemos ver diastemas y tremas como se han formado alrededor de la arcada. Y ya el tornillo se encuentra estabilizado. Luego de que hemos logrado la expansión necesaria, pues necesitamos un tiempo de contención. Y ese puntito azul que se ve ahí es como para mantener el tornillo fijo, que no se nos regrese. Entonces, en la foto intraoral, ya luego de haber conseguido pues la expansión, ya se inicia el tratamiento pues 4x2 para empezar con el cierre de los diastemas que presentaba la paciente y generar el espacio para los caninos superiores, sobre todo en la arcada superior. Y si vemos transversalmente, sí se ve un maxilar más ensanchado comparado con el inicio. Algo que es muy importante mencionar es que al colocar estos brackets, tanto en el caso anterior como en este caso, dado el tip que tenemos en el bracket, podemos ir controlando que el canino permanente no vaya a dañar la longitud radicular de nuestros laterales, o que inclusive llevemos estos cuatro anteriores hacia adelante, dejando espacio libre para la erupción en su lugar de los caninos permanentes, alejando las raíces de los laterales y en todo caso de los centrales fuera del peligro del saco pericoronario de los caninos permanentes, que a veces viene muy agresivo, muy acelerado o inclusive pueden dañar la raíz de los laterales. Entonces, con el tip que le demos o con colocar el bracket de cabeza para lograr un tip en sentido contrario, también podemos ir controlando que no vayamos a provocar un daño en las raíces de los laterales o proteger los laterales de no recibir un daño por parte del saco pericoronario del canino permanente. Así Adelante. es. Aquí la misma pacientita, ya vemos, aquí vemos cómo se colocaron ya los brackets en la arcada inferior, igualmente, 4x2. Y ya vemos cómo la relación maxilar-mandíbula ha mejorado. Siento que ha mejorado bastante. Ya tenemos corredores más llenos y transversalmente siento que se ve mucho mejor. Sobre todo aquí podemos ver el bracket del órgano dental 12 un poquito inclinado para hacer, como decía el doctor, un tip de raíz mesial, corona distal, y así evitar que el canino pueda afectar pues la raíz de ese lateral. Oye, Seguimos con... Ujú. perdón, otra de las cosas es que empezamos con un alambre de níquel titanio de bajo calibre, puede ser un 14, un 16. Aquí generalmente se maneja un slot 22 por 28. Sin embargo, de acuerdo a nuestras necesidades, podemos ir subiendo el calibre de alambre
y transportarnos a un 16 por 22 y hacer un arco utilitario de Ricketts, que el arco utilitario de Ricketts es distal de los laterales, lleva un doblez de 90 grados y sigue otro doblez de 90 grados paralelo a los premolares y luego nuevamente otro doblez de 90 grados hacia abajo y termina con un doblez de 90 grados que entra en el tubo. Ese es el arco utilitario de Ricketts. Sin embargo, podemos trabajar con un arco con un hélix en el caso de un arco redondo o colocar un doblez de un omega mesial a los seises para ir creando espacios. Y la otra cosa, dependiendo de cómo se amarra el diente, a dónde estamos dando efecto. Si se amarra con ligadura sencilla, tiene un efecto. Si se amarra con ligadura en 8, como se ve en la imagen, tiene otro efecto. Si se amarran los 4 dientes en conjunto, también tiene otro efecto sobre los molares. Dependiendo de cómo amarremos nosotros los dientes, si hacemos un efecto anterior, si hacemos un efecto posterior, si hacemos un efecto anterior y posterior, y de acuerdo a lo que es la técnica de el doctor Mulligan, dependiendo de la inclinación o la angulación que le demos, al tener un doblez fuera de centro, o un doblez en el centro del espacio, o un doblez muy cerca de lo que es el segmento anterior o cerca del segmento posterior, para hacer un tip back o un tip forward o un doblez de gable. Son los tres dobleces que nos dan diferentes efectos intrusivos, extrusivos, de reforzar anclaje, de distalizar o de mesializar los dientes. Correcto. Gracias, Doc. Muy Seguimos con el caso número 3, edad 11 años, sexo masculino. Tenemos un ANB de 4, crecimiento normodivergente, ligera proinclinación de incisivos superiores y sus incisivos inferiores pues se encuentran en norma. Tenemos un poquito de patrón, tendencia clase 2 en este pacientito. Entonces, a sus fotos intraorales, lo que más nos llama la atención, pues es la mordida profunda, ya como el niño ha perdido piezas temporales deciduas a corta edad. También vemos un diente, el órgano dental 22 con una forma anómala, pues más pequeño de lo que debería ser comparándolo con el número 12. Entonces, todos esos son factores que debemos tomar en cuenta para lo que es el espacio necesario. Entonces, obviamente, si perdemos dientitos a temprana edad, pues entonces corremos el riesgo de que las inclinaciones dentales hagan retención de la erupción de los permanentes. Entonces, aquí vemos sus fotos oclusales también, donde superiores e inferiores, donde ya se puede ver cómo emergen un poquito los permanentes y como si tenemos todavía un deciduo cariado. Así llega el paciente a la consulta. El plan de tratamiento para este pacientito por la mordida profunda fue la colocación de un biplate para aumentar esa dimensión vertical. Este va fijo en la parte, sobre todo en la parte donde va a haber el bloque, pues en la parte anterior, y va fijo, cementado, pues en la parte superior. Esto me va a generar lo que es el aumento de la dimensión vertical para generar extrusión en el segmento posterior y así hacer un aumento de esa sobremordida. En este paciente se pudo llevar a cabo lo que fue simultáneamente la colocación del biplate con la técnica 4x2. En este caso también resalto el uso de mangueras que son auxiliares de los cuales nos podemos apoyar para ejercer un poquito de presión y mantener ese rango de espacio para la erupción de caninos y premolares. Aquí en el caso número 4, la edad de la paciente es de 10 años, de sexo femenino. Eh, Tenemos un crecimiento normodivergente, proinclinación de los incisivos superiores y una tendencia bien clara a crecimiento o patrón esqueletal clase 3. Sus fotos intraorales, una mordida cruzada anterior, colapso de las arcadas, falta de espacio, línea media desviada.
cómo sobre todo los caninos inferiores, cómo están tratando ahí de buscar el espacio para poder erupcionar. Entonces, ¿cómo se manejó este caso? Fue con máscara facial. Se colocó igualmente, sabemos que, se lee mucho que cómo funciona, cómo es más efectivo un tratamiento de máscara facial para la corrección de la discrepancia esqueletal clase 3, pues siempre va a ser bueno llevarla de la mano con un expansor en el maxilar. Así vamos a tener efectos al momento de que se haya una ruptura de las suturas, pues que la máscara pueda hacer esa protracción del maxilar. Entonces siempre es bueno no solo colocar una máscara y listo, sino llevarla de la mano con una etapa de expansión, ya sea un HAS, ya sea un Hyrax. En este caso se colocó un tornillo HAS higiénico. Ahí en la parte superior podemos ver los ganchos para la máscara y en la parte inferior se colocó un arco lingual para anclaje, para no perder el espacio, como serviría como mantenedor y se aprovechó para colocar ganchos, los cuales usaría la paciente para elásticos clase 3 durante las noches y durante el día pudiera usar su máscara a los ganchos superiores que contiene también la parte vestibular del expansor. De igual forma, nos apoyamos de la colocación de los brackets en el sector anterosuperior para hacer un poquito de lo que sería la proinclinación y lograr el descruce de la mordida. Ok, alto ahí, un Ujú, segundito. Quiero específicamente en este caso, la chiquita la paciente tenía una clase 3 muy marcada, teníamos la mordida cruzada. Como ven, el 2x4 superior está sirviendo en este caso para proclinar y adelantar los cuatro anteriores, desatrapando los caninos. La paciente presenta un tornillo de expansión para hacer la separación sutural. Casi no se alcanza a ver en la imagen de arriba del lado izquierdo, sí se ve el ganchito superior. Del lado izquierdo sí se ve, del lado derecho no se alcanza a ver, pero es un ganchito para los elásticos de la clase de la máscara que van anclados hacia el maxilar superior. Sin embargo, en la arcada inferior también tiene unos ganchitos que esos son para el uso diurno de elásticos clase 3, ya que como todavía no se le han colocado brackets en los cuatro anteriores inferiores y se necesita un elástico clase 3, pues no hay de dónde agarrarse. Entonces lleva este aparatito que es como un arco lingual con omegas para ajustarse, junto con unos ganchitos extendidos hasta la región de caninos, para que el paciente, mientras va a la escuela, que no va a llevar la máscara facial, pues esté utilizando elásticos clase 3 de fuerza muy ligera, porque hemos visto que las fuerzas ligeras nos van ayudando a mover los dientes a pesar de que no tengamos arcos. ¿Sí? Estamos aquí tratando de mover los huesos como parte de un tratamiento ortopédico. Y los elásticos que lleva hacia la máscara facial, que esos son de uso nocturno o en casa, esos sí pueden ser una fuerza de mayor onzas o de mayor gramos, porque ujú, requerimos que la máscara facial nos ayude a mover ese maxilar hacia adelante. Entonces, la máscara facial y los elásticos nos mueven el hueso. El 2x4 nos mueven los dientes. Por eso ujú, estamos haciendo una combinación de tratamiento ortodóntico con los brackets y moviendo los cuatro dientes hacia enfrente, desatrapándolos y creando espacio para los caninos que no tenían lugar por donde salir, ¿sí? Y la fuerza ortopédica con la máscara y con los elásticos clase 3 que lleva el paciente en su vida normal. Como ven, todavía no se han colocado brackets en premolares. Hay veces en que no hay que acelerarse a colocar brackets en todos los dientes, hay que contemplar cómo está la longitud radicular de estos dientes, cómo se encuentra el cierre apical de estos dientes antes de tomar la decisión de colocar brackets. Muy importante tomar en cuenta y revisar muy bien la radiografía panorámica y revisar muy bien a qué dientes y en qué momento es el momento ideal para colocar los brackets. ujú. Adelante, Fred. Sí, doctor. Ya aquí, como decía el doc, ya estas fotos son recientes de
enero de este año. Ya la paciente tenía un año en tratamiento con la máscara, su expansión. Ya se consiguió lo que queríamos en cuanto a la expansión transversal del maxilar. Obviamente ya sigue usando elástico clase 3 para mantener esa relación. Y aquí ya sí se bondearon lo que son los premolares. Em, Aquí, perdón, pero algo que es importante que sepan es que por la posición del canino se tuvo que hacer la transposición del canino Exposición. superior del lado izquierdo. Entonces, el 4, el primer premolar superior del lado izquierdo, se va a colocar en el lugar del canino y se está abriendo espacio para que el canino que viene ahora sí, en una posición más posterior del premolar, va a salir en lugar del primer premolar superior izquierdo. Mientras que del lado derecho se está preparando el espacio para el canino. Y hay veces en que no nos conviene hacer el movimiento de colocar el canino adelante y el premolar atrás porque se lastima la cortical de hueso. Y hay que tomar en Ujú. cuenta cómo está la cortical de hueso antes de provocar daño al tratar de arreglar la posición de los dientes. Es válido también pensar en una transposición como es en este caso. Pero ese es Ujú. otro tema que sería bueno hacer un webinar de casos de posición de premolares por caninos, que esa es una situación muy común. Pero Muy sí común, quiero sí. aclarar, en este caso, por la posición en que venía el canino, convenía colocar el espacio del canino distal del premolar y mesializar el premolar que quede como canino para lograr tener una salud de la cortical de hueso. Sí. Adelante. También mencionamos que en la arcada inferior, si vemos la foto anterior, si recordamos la foto anterior, no habían erupcionado los premolares y entonces el arco lingual fijo nos ayudó, además de los ganchos para los elásticos clase 3, nos ayudó a mantener ese espacio. Ya vemos cómo esos premolares han erupcionado sin ningún problema, tienen espacio suficiente, los caninos un poco rotados, pero están en boca, o sea, ya va a quedar de la ortodoncia de incorporarlos en la arcada. Y entiendo que todavía no ha sido tiempo pues de colocar los brackets en la arcada inferior para evitar la proinclinación de los mismos y todavía trabajar un poquito más en lo que es, como la paciente no ha terminado de crecer, en el crecimiento de ese maxilar y así ya cuando tengamos una mejor relación pues entonces colocar los brackets ya en la arcada inferior. Ya este sería el último caso. La edad del paciente es 11 años, de sexo masculino. Tenemos un ANB de 3 grados, clase 1 esqueletal, un crecimiento normodivergente, retroinclinación de los incisivos superiores y proinclinación de los incisivos superiores. Perdón, inferiores. Aquí vemos las fotos intraorales del paciente, laterales, izquierda-derecha, de frente, oclusales superior e inferior. Y realmente tal vez no es tanto la falta de espacio. Sí hay apiñamiento, que es como una alerta o sea, rotaciones, una alerta que podemos tomar en cuenta para decir, bueno, sí necesito brackets o necesito un expansor. Pero realmente lo que más nos podría llamar la atención aquí es la mordida profunda que presenta pues el paciente. El plan de tratamiento para este paciente fue colocar un tornillo Hyrax modificado. ¿Por qué modificado? Porque llevaba un biplate en la zona posterior para un aumento de la dimensión vertical y corrección de la sobremordida. Entonces, al momento de que se iba expandiendo, se iba ganando espacio, se iba reduciendo ese colapso del maxilar, la constricción del maxilar. Ya vemos como al momento de ir, hay una separación entre el acrílico, es decir, que ya el tornillo pues se iba activando y ya vemos como los premolares ya empiezan a erupcionar debido a que se está generando pues esa expansión y ese espacio. Lograda un buen resalte y una buena sobremordida y pues extrusión de molares que me aumenten esa dimensión vertical, pues se podría decir que se concluye con la fase de expansión u ortopédica. Entonces ya es retirado el aparato y inmediatamente el pacientito pasa a su fase de 4x2. Como dijimos al inicio, colocación de brackets en incisivos, colocación de brackets en los molares y de aquí nos apoyamos con la manguerita para
tratar de conservar pues ese perímetro de la arcada y como ya realmente ya su proceso de erupción se ve muy bien, se ve que hay espacio en la arcada superior, sobre todo para los caninos, tenemos los primeros premolares superiores erupcionados y aún mantenemos el deciduo, que vendría siendo el segundo premolar superior, pues entonces sí, ahí se ve que se logró el objetivo del tratamiento, de, que fue la expansión y la mantención del espacio. Y en la foto lateral y en la foto de frente, ya removido el biplate, pues sí se ve un aumento de la dimensión y una buena sobremordida horizontal. Entonces, creo que es un tratamiento bien logrado en este caso. Y eso sería todo. Este es el último casito. Quiero agradecer al doc por su apoyo, a todos los que están sintonizando, por el apoyo también, a mis compañeros que me proporcionaron algunos de los casitos, a los que estén interesados pues en acompañarnos en esta travesía de lo que es la maestría del CESO, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pues entonces aquí les dejo el correo. Si quieren información en cuanto a la maestría, pueden contactarnos vía Facebook, vía Instagram, WhatsApp, YouTube. Tenemos todas las vías para que ya sean pacientes o sean residentes, pues se puedan conectar con nosotros y conocer un poquito más de lo que el CESO ofrece. Les recomiendo que nos sigan en las redes, sobre todo en Instagram, que ahí nos mantenemos siempre actualizando los casos, los webinars, etcétera. Muy orgullosa de ser parte del CESO, realmente ya casi culmino mi maestría. Y sí he aprendido mucho, muy agradecida con mi instructor, que es el doctor Javi, mucho cariño. Y de mi parte eso sería todo. Le deseo muy bonita noche. Muchas gracias, Fabiana. Una vez más, abriendo la invitación para que nos visiten o vean nuestras redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y asimismo quiero hacer el siguiente comentario. Cada mes tenemos varios webinars por parte del CESO, que es una embarradita, una muestra un poquito de algunas cosas que estamos haciendo aquí en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Sin embargo, pues obviamente requiere de una mayor cantidad de horas de aprendizaje y obviamente de entrenamiento. La Academia Mexicana de Ortodoncia cada mes tiene lo que es el encuentro virtual de estudiantes de posgrado en ortodoncia. Eso es una vez al mes, más o menos la última semana del mes, en el día lunes de 10 de la mañana a 12 del día. Y precisamente muchos residentes del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia ahí están presentando casos de inicio, progreso y final. Ahora sí, los casos completamente terminados. pa- Ahí están los casos terminados en lo que viene siendo el encuentro virtual de estudiantes de posgrado de ortodoncia, que es un encuentro que hacemos cada mes para todos los posgrados de ortodoncia en México y se trata de divulgar, de compartir y de mostrar lo que todos los posgrados están haciendo. Pero aquí específicamente me refiero al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que participa con todos los demás posgrados y ustedes pueden ver los casos que se han terminado, cómo concluyen todos estos casos y cómo están las fotografías, radiografías, tomografías de inicio, progreso y final de todos estos casos. Por último, me despido sin antes que nada darle las gracias al doctor Adán Casas Araujo, que es el director general del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Obviamente agradecer a todos nuestros residentes, que ellos son los que están trabajando bajo nuestras indicaciones y nuestra tutela. Y obviamente, pues es un placer para nosotros compartir conocimiento y de eso se trata estos webinars, de eso se trata la educación continua, compartir un poco de lo que estamos haciendo, de lo que trabajamos y de cómo hacemos la magia para poder lograr espacio, corregir mordidas, arreglar sonrisas y cambiar vidas. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes. Soy el doctor Javier Mendoza, instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Ujú.